En febrero de 2026 se detectó una mancha de hidrocarburo en el Golfo de México que llegó a costas de Veracruz y Tabasco, afectando ecosistemas y generando preocupación ambiental y económica. El 19 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Pemex no era responsable y que podría tratarse de una empresa privada. Y días después, la Fiscalía General de la República inició una investigación. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estos derrames reducen el oxígeno en el agua, dañan microorganismos y matan fauna marina. Los efectos pueden durar años, mientras la pesca artesanal y el turismo costero ya muestran pérdidas significativas. Ante esto, autoridades federales y Pemex desplegaron operativos de contención y limpieza en más de 600 kilómetros de litoral. Hasta ahora se han recolectado más de 800 toneladas de residuos, además de implementar barreras y monitoreo. México no enfrenta únicamente un derrame, sino un contexto más amplio en su modelo energético. Actualmente, las energías limpias representan el 23.4% de la generación eléctrica, una cifra ligeramente menor al 25.7% registrado en 2021, mientras que los combustibles fósiles continúan siendo la principal fuente de energía. Este panorama abre la conversación sobre el ritmo de transición energética y los retos para impulsar fuentes como la solar y la eólica, considerando su potencial en el país. ¿Se está dimensionando correctamente el daño o se minimiza su alcance? ¿Cómo equilibrar soberanía energética e inversión en energías limpias? ¿Qué cambios estructurales requiere el modelo energético para alinearse con la transición ecológica? Este será el tema de hoy en Entre el Ruido. Sin duda alguna, el tema energético es una política pública clave de esta administración y de la administración anterior. Hay muchos temas que ver acerca de las transiciones energéticas y esto que sucedió en el Golfo de México, sin duda alguna, pone el tema nuevamente en la mesa. Hoy lo vamos a ver. Y Alejandro, ¿cómo ves esta situación que se ha dado? Bueno, primero hay que decir que en estos días pasados acabamos de terminar Semana Santa y hubo un despliegue muy importante de un grupo interinstitucional que justamente se encargó de atender este derrame en el Golfo de México. Fueron 3.145 elementos de diferentes instituciones en 48 playas del litoral, tanto de Veracruz como del estado de Tabasco, 25 buques, embarcaciones, vehículos, aeronaves, en donde participó tanto Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la propia Secretaría de Energía, Pemex, la agencia ASEA, Profepa, entre otras dependencias, y hasta el momento pues se han retirado, como ya también sabíamos, 894 toneladas de hidrocarburo. Es una cantidad muy grande que todavía se sigue trabajando en estas tareas de recolección, tanto en la parte del mar como en las playas. Y yo creo que aquí lo primero que se debe de tomar en cuenta es la respuesta inmediata que ha tenido el Gobierno de México y por otro lado la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la República. La propia agencia ASEA, que es la agencia encargada de la seguridad y del medio ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya interpuso una denuncia porque está considerado como un delito penal la contaminación de espacios naturales. El Golfo de México pues es un litoral importantísimo, un mar muy importante para nuestro país y no solamente afecta incluso a los pescadores que pues tienen su actividad económica basada en este espacio, sino el turismo, pero también la vida y la fauna marina que existe en el Golfo de México. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta esa respuesta muy inmediata que ha habido ante pues, este tremendo derrame de hidrocarburos. Yo veo dos cuestiones importantísimas sobre el tema. Uno, la gravedad del asunto, cómo esto constituye, pues como bien lo mencionó Alejandro, un problema para un sector económico de la región. De igual forma, yo celebro que la presidenta Claudia Sheinbaum y distintas partes del gobierno han estado atendiendo desde el día 1 pues cada una de las situaciones pertinentes. Lo cruel y lo realmente preocupante fue lo que sucedió a lo largo de toda la semana, de la semana pasada y de la semana antepasada. Tenemos una televisora que se dedicó única y exclusivamente a desinformar sobre lo sucedido, a pedirle a la gente que no vaya a Veracruz, que no vaya a consumir, que no vaya a sus vacaciones de Semana Santa. Y eso a mí me parece grave, porque si bien las instituciones gubernamentales, la propia presidenta,
a través de canales oficiales se difundió de que las condiciones estaban para que el turista nacional y el turista extranjero pudieran acudir sin problema alguno a las playas de la República, de este Golfo de México, que hay que dejarlo muy claro, no es el Golfo de América, es el Golfo de México, muy orgullosamente. Entonces, me parece criminal que desde una televisora privada, desde canales privados, hayan intentado socavar la economía de miles de familias que se sostienen a través del turismo en esta región del país tan importante. No solamente se trató de televisoras, también habría que mencionar la imagen falsa que se estuvo difundiendo por parte de una organización de medio ambiente, Greenpeace, y también la postura que adoptó la oposición aquí de simplemente golpetear a un proyecto de nación que es la soberanía energética. Y aquí es más importante resaltar esta parte, ¿no? Porque si vemos los mensajes de Alejandro Moreno Cárdenas, por ejemplo, o estos líderes de la oposición, simplemente se centraron en pues desprestigiar a este proyecto de nación, pero nunca pusieron al centro la vida, que es la fauna, que es la vida marina afectada y las comunidades afectadas también. Me parece que fue un acierto por parte del gobierno federal crear el grupo interdisciplinario. Sin embargo, me parece que también es necesaria mayor investigación porque a un mes o a poco más de un mes del derrame que sufrió el Golfo de México, pues no tenemos respuestas claras. Sabemos que el grupo interdisciplinario detectó a 3 fuentes de problema de contaminación. Sin embargo, no tenemos información de cuál fue ese buque que contaminó, cuáles fueron las razones. Entonces hace mucha falta, mucho trabajo por ese lado y también me parece importante que haya presencia de organizaciones y de gente que se esté manifestando pues para que se dé pues esta resolución y la transparencia, porque hay que decirlo también, en gobiernos antepasados quizá hubieran sido reprimidos, quizá no hubieran tenido pues los focos, las cámaras que han tenido estos grupos que se están manifestando para que haya mayor información, como sí lo está viendo ahora mismo. Y para temas ilustrativos también me gustaría mencionar que el mayor derrame petrolero que ha habido en México, digo, falta que hayan más investigaciones acerca del actual, que fue sumamente grave, pero el mayor derrame de petróleo que ha habido en el Golfo de México fue en 1979, cuando pues justamente estaba el gobierno del PRI y pues hubo la explosión del pozo Ixca-1. Sí, pues, a ver, para empezar, a mí sí me gustaría dejar en claro que ya se está convirtiendo como en una recurrente esta cuestión de que el gobierno no tenga la información necesaria, que no se actúe. Esto tiene desde febrero, no tomaron las acciones pertinentes hasta apenas y hasta que realmente los pescadores fueron quienes denunciaron esta situación. Hay un vacío de información, por supuesto, y es también la razón que el propio gobierno lo ha permitido, que se generen imágenes, que se generen mapas, porque si ellos dieran una declaratoria y tuviéramos un mapa por parte de Semarnat, por las autoridades pertinentes, creo que toda la información se aclararía. Si realmente estuvieran actuando, no se hubiera hecho algo tan grande mediáticamente. Y también lo digo como es, ya es costumbre del gobierno federal que dan una explicación, luego la cambian. Lo vimos la semana pasada con algo tan absurdo como una señora en Palacio Nacional que primero salen a decir que fue inteligencia artificial para que después la propia presidenta tenga que salir a decir que sí era verdad. Eso me parece bochornoso para la propia presidenta. Si nos centramos en el tema en donde han habido pues controversias, en donde ya es una recurrente de este gobierno y de este caso en específico, que no dan la información de lo que está sucediendo. Y también al final del día salen a decir que ya se está actuando, y hasta el día de ayer todavía había gente en Alvarado que tenía las playas contaminadas, que no podían salir a la playa porque se llenaban de chapopote. Entonces me parece que no se está actuando de manera eficiente, no se tiene la información, no se hacen responsables y ya es algo que está sucediendo continuamente. Imagínense allá, si al final del día
con algo tan absurdo como lo que pasó de la mujer de Palacio Nacional, no tenían la información o no quisieron decir la información, imagínense con temas todavía más preocupantes como este del caso del derrame en el Golfo de México. Centrándonos en este tema en particular del derrame en el Golfo, o sea, lo que hay que decir es que durante muchos años no se invirtió lo suficiente y no se tuvo la voluntad para crear un observatorio permanente del Golfo de México. La infraestructura necesaria para monitorear las condiciones que existen en este Golfo, y lo que se va a hacer ahora es justamente crear por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia, Humanidades y Tecnología un observatorio permanente del Golfo de México en donde van a concurrir muchas universidades, en donde van a concurrir centros de investigación con la participación de las secretarías federales para que precisamente se pueda monitorear el cambio climático, gestionar recursos de cuidado de la biodiversidad, impulsar acciones de seguridad industrial y ambiental, y eso es algo fundamental para un país como México que tiene una industria petrolera tan activa. Y por supuesto no se puede utilizar este derrame petrolero como un pretexto para atacar el proyecto de soberanía energética que tiene nuestro país, porque lo cierto es que en el pasado se utilizaba la industria petrolera para enriquecer a unos cuantos, y a partir de 2018 la extracción de petróleo que se da en México, además de que ha disminuido mucho porque se da para la demanda nacional, está enfocada principalmente en abastecer el consumo interno, el consumo nacional, no en regalar el petróleo, en venderlo para que se enriquecieran a manos llenas los políticos de ese entonces, sino que ahora se está planteando que la política energética esté principalmente enfocada a la soberanía energética y al consumo nacional, con un enfoque mucho más responsable y de investigación. Yo creo como que ahora lo está planteando el gobierno de México. Es un tema bastante complejo. Definitivamente hay muchísimo de lo cual se tiene que criticar. Creo que estas cosas no tienen que estar sucediendo, no tiene que llegar a estos grandes extremos como lo que sucedió recientemente. La manera en la que se ha actuado me parece bien, me parece eficaz, creo que podría ser mejor. Sin embargo, creo que la crítica es necesaria, la planeación, como ya lo mencionó muy bien Alejandro, todos los proyectos que vienen y que convergen sobre todo este asunto del Golfo de México son importantes, pero por lo mientras vamos a ir a una pausa porque todavía tenemos otros temas más que debatir. Para el periodo de Semana Santa, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lanzó una serie de campañas ambientales que se mantuvieron enfocadas en limpieza de playas, ríos, lagunas y bosques urbanos, las cuales se espera que impacten a más de 1.2 millones de personas, promoviendo así reducción de plásticos, cuidado del agua y separación de residuos. Su objetivo fue proteger ecosistemas locales, reducir la contaminación y fortalecer la conciencia ambiental entre la población. El 2 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se mantiene un subsidio de más del 70% al diésel, protegiendo precios, controlando la inflación y apoyando la economía familiar del país. De cara al Mundial 2026, el Ejército y la Guardia Nacional capacitan a casi 7,000 elementos en protección de infraestructura clave, detección de amenazas y manejo de riesgos, para garantizar la seguridad de asistentes turistas y la población local. Con una sólida experiencia en diplomacia y políticas públicas, Roberto Velasco fue designado como nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Su gestión se enfocará en liderar negociaciones clave en comercio, seguridad y migración, proyectando a México como un socio confiable frente a Estados Unidos y otros países. La Semana Santa 2026 y la Pasión de Cristo en Iztapalapa recibieron más de 2.8 millones de visitantes. El turismo religioso movilizó cerca de 40 millones de personas en México, generando más de 25,000 millones de pesos en derrama económica. Venimos de estos días desde Semana Santa, en donde, como decíamos, pues hubo una actividad muy importante a pesar de la desinformación que se propagó en redes sociales y del ruido que había también en muchos medios de comunicación corporativos. Hubo una importante actividad en el Golfo de México, en las playas de Veracruz y Tabasco. Se coincidió también con el despliegue tan importante que ha hecho el Gobierno de México para atender el tema de los hidrocarburos. Y bueno, hablábamos de que ha habido un cambio de paradigma desde 2018 a la fecha,
en la política energética. Y hay que hablar también de la necesidad de caminar hacia la transición energética, pero también las condiciones globales hoy nos hacen reflexionar sobre el papel que tiene todavía el petróleo, los combustibles fósiles, y que se ha tenido una estrategia muy responsable, por un lado, de garantizar la soberanía nacional, en donde todavía falta mucho por hacer en el caso, por ejemplo, del gas natural que consume nuestro país y que se utiliza mucho en la industria eléctrica, pero en particular en lo que tiene que ver con el petróleo, en cómo se puede tener una estrategia también para prevenir el impacto ambiental que puede tener este tipo de industria, y lo que se tiene que hacer pues también hacia adelante para seguir consolidando con el impulso que se tiene a esta industria, pues también la soberanía energética y la transición en esta materia. Sí, a ver, hay que recordar de manera muy graciosa y muy puntual cómo Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la República por el PAN y ahora senador plurinominal por el PAN, aseguraba que el petróleo ya iba de salida, que el petróleo ya no iba a ser funcional, que para qué la cuarta transformación invertía en refinerías, que para qué Dos Bocas. Pues bueno, Dos Bocas le cayó la boca de manera muy acertada, la historia lo puso en su lugar, y hoy que el estrecho de Hormuz está cerrado por la guerra y el conflicto entre Irán y Estados Unidos, esta refinería y la visión acertada del licenciado Andrés Manuel López Obrador ha llevado a que los precios del combustible en México no sean elevados como en otras partes, no solo de Latinoamérica, no solo de América, sino del mundo entero. Los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, retomaron a la política energética como una política de Estado, y desde luego que han habido profundos cambios. Sin embargo, también continuamos viendo cómo aún no se alcanza esa deseada soberanía energética, pero cómo ante este escenario de un conflicto, de una guerra en el Golfo Pérsico, en donde pues principalmente el petróleo se ve afectado, pues nos permite toda esa serie de políticas y reformas que se fueron tomando y llevando a cabo, nos permiten tener una estabilidad energética en cuestión de precios, y solo basta voltear a ver a otros países de cualquier otro continente, sea de Europa, de Asia, del propio continente de América, en donde pues los precios se han ido elevando de manera histórica. Incluso en algunos países, en Estados Unidos en algunos puntos ha alcanzado hasta un 30% de aumento, en México el promedio de aumento es de 7%, y esto desde luego responde a una política energética en donde pues además tenemos que, de cara a la renegociación del TEMEC, y es algo de lo que casi no se está hablando, pero todas estas transnacionales de la industria energética de Estados Unidos están presionando al gobierno de México, porque lo que demandan es que las políticas y reformas que se realizaron pues son leoninas y discriminan a sus transnacionales, precisamente porque ahora el Estado es el rector. Es que ya no están en los tiempos del PRI, donde le la soltaban reforma energética a manos llenas a los extranjeros, donde ponían en juego nuestra soberanía y en donde pues prácticamente ponían primero los intereses de unos cuantos, incluidos unos cuantos aquí del país, antes que los intereses del pueblo. Hay que recordar muy bien cómo en el Estado de México hubo muchísimas protestas en 2017 después del tarifazo del priista Enrique Peña Nieto, uno de los peores presidentes que ha tenido el país y el más vendido. Por eso el pueblo de México está contento con la refinería Dos Bocas, está contento con lo que se ha estado haciendo, está feliz de que por primera vez en muchísimos años se puso primero los intereses de nuestra nación antes que los intereses priistas, antes que los intereses de unos cuantos. A ver, sin duda es un tema súper importante y qué bueno son esos tiempos del PRI. Qué bueno que hoy sea prioridad el tema energético, pero debería de ser con proyectos bien hechos. El tema de Dos Bocas está hecho al vapor para los intereses de unos cuantos, de Rocío Nale, de su esposo y de sus amigos, pero, que son quienes se llevan. Actualmente? ¿Sabes cuál es la producción actual de Dos Bocas? ¿Y no se supone que iban a eliminar la corrupción? ¿No se supone que iban a eliminar la corrupción? Si sabes cuál es la producción y cuánto está aportando ahorita. Para que nos demos una idea, el hidrocarburo que más aumentó en México debido a la guerra es el diésel. Y Dos Bocas está proporcionando el 28% del diésel actual. Imagínate si no se hubiera construido esa refinería, el diésel estaría por los cielos. Está bien que se haya construido, pero no la planearon bien. Todos los contratos se los llevaron Rocío Nale, su esposo y sus amigos. Entonces, al final, si hay no pruebas, erradicaron
erradicaron la corrupción. Lo cierto es que si hubiera corrupción en estas obras que se han implementado a partir de está 2018... Está documentado, pasó con el tren, acaba de pasar con el tren, con Dos Bocas a cada rato sucede. En 2018 teníamos un 70% de dependencia en los combustibles que se importaban desde Estados Unidos. Actualmente esa dependencia de cerca del 70% de combustibles ha bajado cerca del 50%. Entre la refinería Deer Park, que se compró en Texas, en Estados Unidos, que también ya es parte de Petróleos Mexicanos, y lo que está produciendo la refinería Dos Bocas. Es un hecho que en este momento México ha alcanzado un mayor grado de soberanía energética en lo que tiene que ver con la industria petrolera, y lo que no podemos negar es que siempre se va a tener un mayor control de la industria petrolera si está en manos públicas, que es en manos de la nación, en manos del pueblo, y es en donde todos podemos decidir, y mientras esa política energética esté decidida desde el Estado, que es el cambio de paradigma fundamental que hubo en 2018, vamos a poder seguir tomando las decisiones de manera colectiva entre todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, ya sea el gobierno que esté en el Ejecutivo, va a tener la voluntad de poder determinar esa política energética y también las acciones preventivas que se puedan tomar para prevenir desastres ambientales. Es que al final del día, no terminé de dar el argumento cuando los tres saltaron al tema. Yo dije, lo primero, sí es importante la soberanía energética, estos proyectos sin duda son fundamentales, pero no están bien hechos, no están bien planeados y hubo corrupción, y al final del día pero ahí lo estamos viendo, lo estamos viendo con las inundaciones que ha habido, lo estamos viendo con que hay incluso alrededor de la refinería problemas con la gente que vive ahí mismo. A ver, justamente retomo el punto del compañero y me parece que sí han habido, desde luego fue un proyecto que se hizo de manera, pues, en tiempo histórico, ¿no? Se tomó el sexenio de Andrés Manuel para construir esa refinería en un tiempo muy corto. Entonces, por ejemplo, esto que menciona sobre la escuela que está cercana, me parece que ahí también la Secretaría de Educación, Mario Delgado, tiene que ver la manera en que se le resuelva a los familiares y a las infancias que quedan cerca de, pues, las barras de la refinería. Pero ¿por qué hacerlo después? ¿Por qué no planearlo desde antes? No se puede hacer un proyecto histórico en tiempo récord, bien planeado, bien ejecutado, y que además de todo no tenga corrupción. Si al final del día es lo que tanto promovieron, es lo que tanto prometieron a la gente y no lo entregaron. Al final del día, y esto también lo estamos viendo. ¿Qué sucede cuando se crean políticas públicas o se crea un proyecto de nación? No siempre se resuelve la vida para todos, así son las políticas. Es que no es resolver la vida para todos. Se tiene que garantizar, yo creo, en el caso del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, es que no haya impunidad. Y eso es un hecho ahora, porque no somos iguales. Ojalá, porque ya vamos para 2 meses con el problema. Lo cierto es que apenas esta semana para 2 meses se interpuso una denuncia desde febrero por parte de y hasta apenas hubo esta semana se impuso una denuncia por parte de la CEA, que es la Agencia de Seguridad del Medio Ambiente, que precisamente tiene la responsabilidad de garantizar que toda la industria energética del país se haga con respeto a las normas ambientales. Y el desenlace de esa investigación de la Fiscalía General de la República justamente creo que tiene que llevar a responsables concretos si fue un buque privado, si fue Pemex o si fue parte de las emanaciones naturales que existen en el Golfo de México. Eso, lo cierto hoy es que nadie lo sabe. A ver, y la determinación de la Fiscalía tiene que resolverle a las comunidades, para ir cerrando, porque también, pues bueno, se ha tenido, yo creo, no una muy buena comunicación con las comunidades afectadas. Me parece que es fundamental también atenderlas y otorgarles apoyo económico a esas familias pesqueras y originarias que se encuentran en la costa de México. A ver, para ir cerrando, la planeación de cualquier proyecto tiene que ser sí o sí de manera perfecta. No puede haber este tipo de errores, no puede haber este tipo de circunstancias. Pero hoy por hoy la refinería sí está funcionando, hoy por hoy la refinería sí está dando resultados. Se podrá decir muchísimas cosas y es completamente válido y es completamente, pues sí, correcto, ¿no?, que se le critique. Pero hoy la refinería Dos Bocas produce más de 83,000 barriles diarios de diésel. Ha habido una reducción histórica de importaciones, menos dependencia, más soberanía. Se ha logrado bajar y ahorrar en compras externas a un nivel de 168 millones de dólares. Y con esto, México ha logrado exportar diésel con ganancias de 150 millones de dólares. Ha amortiguado la subida de los precios internacionales, como ya bien lo mencionamos, por la guerra que hay entre Irán y Estados Unidos. Y ese escenario, pues, es algo que se debe
a la refinería Dos Bocas, a la visión del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la continuidad del proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gran trabajo de la Secretaría actual de Energía, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, es un tema interesantísimo y yo invito a todo el público que nos esté viendo a continuar este debate, este sano debate en redes sociales, porque sí, ahí vamos a estar al pendiente de sus comentarios, de sus argumentos y de continuar esta importante conversación.